Algunas cadenas no tardaron en pelearse por contar con él en las galas o cualquier programa de faranduleo que se preciase. Se atrevió también con el género cinematográfico por excelencia, el western. Un duelo interpretativo de altura frente a Clint Eastwood y Lee Van Cleef. Pero la aparición que verdaderamente le lanzó a la fama mundial fue Casablanca. En ella, Humphrey Bogart desaparecía para que el tamaño de Bowman se elevase sobre el mundo. Muchos críticos especializados coincidieron en valorar la actuación de Bowman como superior a la realizada por el actor original de la película. Vamos, vamos. Ve con él, Ilsa. Su popularidad crecía como la espuma, tanto como las voces que denunciaban los hechos. Pero el vacío legal existente le otorgaba a Bowman libertad de movimientos. Se barajaban muchas posibilidades sobre cómo había conseguido modificar las cintas, algo que se les antojaba imposible a los círculos científicos. Bien, yo creo que es físicamente imposible transmitir un nivel de radiación similar a tanta distancia y en tan poco tiempo. De hecho, aunque fuera posible, no podrían modificarse de esa manera. Sin duda, estamos ante un hecho sin explicación científica. Otros se aventuraron a afirmar que se trataba de una obra de marketing que contaba con el beneplácito de alguna de las compañías involucradas. Mientras tanto, también tomaban fuerza opiniones más místicas, unas en torno a la posesión por entes extraterrestres, otras aludiendo a poderes mentales que podían cambiar la dirección de las ondas magnéticas. No hay duda de que estamos ante un caso de gran poder mental. Mediante telequinesia es posible hacer lo que está haciendo Bowman. Yo mismo me metí una vez dentro del Pretty Woman. De pequeño ya se le intuía una gran capacidad para la natación. Y más tarde, de mayor. Si nota que tira, suelte el cabo enseguida o perderá las manos. He visto dedos arrancados por los nudillos. Toda la mar está llena de huesos de ellos. A ver, déjeme. Recoja el cabo, se nos enredará. Cuando lo vi por la tele me quedé atónito. Ese tío había suplantado al tiburón que utilizamos en la película. Entonces llamé a Steven para averiguar qué pasaba. Roy estaba muy preocupado, y no era para menos. Ese Bowman había suplantado a nuestro querido tiburón. Los veo. Póker de nueves. Cuatro jotas. Me debe 15 de los grandes, amigo. A pesar de los detractores y los litigios con la justicia, Bowman admitía en televisión sentirse muy querido. Sí, la gente de la calle me para, me piden autógrafos, hacen fotos conmigo, y yo es que no sé cómo devolverles tanto y tanto cariño que me están demostrando. Mucha gente idolatró a James Bowman. Tras esta vorágine de noticias, los periódicos se posicionaron creando una gran crispación en la opinión pública. En diciembre de ese año, la popularidad de Bowman llegó a su cenit, cuando la revista Time le dedicó la portada y el título honorífico de Hombre del Año.
Su influencia y su imagen de gran iconoclasta de finales del siglo XX eran los argumentos de la elección de la revista. El fenómeno también llegó al metro de Londres, donde construyeron una parada al lado del Big Ben con su nombre.